5 causas globales por los cuales ha encaminado su plan de trabajo. Mitigar el hambre, el cuidado de nuestro medio ambiente, el cáncer infantil, la diabetes y la visión de este equipo humano de servicio es servir a toda la comunidad. El Club de Leones San Francisco de Asís de Nazca durante estos últimos tiempos de la pandemia por el nuevo coronavirus ha venido entregando productos de primera necesidad a diversos comedores populares de Vista Alegre para mitigar, para paliar una necesidad en la población más vulnerable. Igualmente ha focalizado su trabajo brindando charlas de prevención de cáncer infantil y del medio ambiente. Y precisamente esta noche vamos a tener como invitado especial al doctor Carlos Chau Ramos, oftalmólogo, especialista en glaucoma y cataratas, quien nos va a dar una amplia información acerca del síndrome visual informático o la fatiga ocular. Más aún en estos momentos en que los niños, los jóvenes, al recibir sus clases virtuales por esta pandemia del coronavirus, están frente a una pantalla de su televisor, de su laptop, de su equipo celular, y aquellos que también realizan un trabajo remoto en su casa para su empresa, para sus instituciones. Así es que le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Chau Ramos, oftalmólogo, especialista en glaucoma y cataratas. Doctor Chau, muy buenas noches, bienvenido. Lo saluda Yuri Aybar a nombre del Club de Leones San Francisco de Asís de Nazca y de la presidenta Carmen Rosa Romucho Ramírez. Muchas gracias por atendernos. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Señor Aybar, ¿me escucha? Sí, parece que no lo estoy copiando bien. A ver si podemos escuchar al doctor Chau. Bien. Aló, bienvenido, doctor Chau, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Yuri Aybar. Sí, lo escucho. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos prestos para poder responder a esta interrogante de este tema muy frecuente en la actualidad, que es la fatiga ocular. Cuando ustedes quieran, pueden empezar con el tema. Sí, empezamos primero porque usted nos defina, nos explique finalmente qué cosa es el síndrome visual informático o lo que comúnmente podemos llamar como la fatiga ocular. Señor Yuri, justo tengo unas presentaciones que puedo pasarlas. No sé si el anfitrión me da la habilitación para poder compartir las diapositivas. Claro que sí. Aún todavía no tengo permiso. Creo que estas diapositivas nos va a ayudar claramente a determinar qué es este síndrome muy frecuente que está padeciendo actualmente todo el mundo. Si ya lo puede compartir, doctor Chau. Perfecto. ¿Pueden ver la presentación ahora? Sí, claro que sí. La estamos viendo perfectamente.
Perfecto. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, a Club de Leones, Nazca, San Francisco de Asís, por la invitación que me ha hecho a dar esta charla y compartir con ustedes, especialmente a la presidenta Carmen Romucho Ramírez, por darme la oportunidad de dirigirme a toda la población, especialmente a la población de Nazca. Entonces, como habíamos iniciado esta presentación, existe un término que se está utilizando actualmente que es el síndrome visual informático, la fatiga ocular o también, es mejor dicho, a veces la astenopía. Estos tres conceptos, señor Yuri, se están utilizando actualmente, pero en la población la decimos habitualmente fatiga visual o fatiga ocular. ¿Qué es este síndrome? Es un conjunto de molestias que se manifiestan en personas que cuando son sometidos a un esfuerzo continuo. Por ejemplo, utilizando las computadoras, utilizando el celular, utilizando las pantallas LED. Pero este síndrome generalmente es utilizado por diferentes propósitos, ya sean profesionales o ya sea entretenimiento. Quiere decir esto, por ejemplo, lo que usted mencionaba al inicio, estas personas están siendo sometidas ahora, la mayor cantidad de personas, a un trabajo remoto. El trabajo remoto está haciendo que las personas trabajen más de 3, 4, 5, 6 horas frente a la computadora, dando un daño ocular casi constante durante todo el día. Pero también hay ciertas personas que fuera del ámbito profesional, también por propósitos del entretenimiento, se mantienen utilizando los celulares o la computadora por estas causas. Ahora, justo ayer tenía un paciente que se dedica a hacer a trabajar en campeonatos en línea, campeonatos virtuales de videojuegos. Bien, él me comentaba que pasaba más o menos 14 horas jugando, pero yo le decía jugando, pero para él es trabajando, ya que entonces él pasa 14 horas, nosotros para la comunidad podemos decir que eso es un entretenimiento, pero para él es un trabajo. Bien, entonces hay que diferenciar eso de lo que es algo profesional y algo que es lo de entretenimiento. Otro aspecto muy importante que es el síndrome de la fatiga ocular o el cansancio visual, que generalmente en el 90% de la población son síntomas leves que disminuyendo el ritmo de usar la computadora o el celular, bien, eso es lo más frecuente. Pero estos síntomas a veces son muy persistentes y algo muy frecuente que está pasando ahora es que impactan grandemente en la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes tienen que a veces dejar de trabajar, tienen que utilizar una mayor cantidad de gotas, tienen que ir a una mayor cantidad de asistencias oftalmológicas, llevándolo estos a un impacto económico. Entonces, lo que quiero determinar en esto es que el síndrome de fatiga visual, el síndrome visual informático, es lo mismo, pero médicamente el término se llama la astenopía. Fatiga visual, síndrome visual informático o astenopía son pacientes que son sometidos a dispositivos generalmente electrónicos durante un tiempo prolongado. Ahora, los síntomas, bien, los síntomas de este síndrome generalmente son síntomas externos, lo que podemos ver. Generalmente son pacientes que tienen síntomas de ojo seco o síntomas internos que no lo vemos, síntomas de acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paciente tiene esa sensación de mal enfoque. Está leyendo de cerca, luego levanta la mirada, quiere ver de lejos y le falta enfocar. Es un problema de acomodación. Entonces, este síndrome muy frecuente, enfoca dos tipos de síntomas, tanto síntomas externos de ojo seco como síntomas internos de acomodación o una mala acomodación. Los síntomas pueden ser oculares, dentro de los más frecuentes, dolor, picazón, ojos llorosos, visión borrosa, ojos rojos, fotofobia. De los más frecuentes, son síntomas muy relacionados con un síndrome de ojo seco. Pero también este síndrome o este tipo de patología lleva a características no oculares. ¿Cuáles son? Dolores de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de espalda. Incluso pacientes se quejan de insomnio, falta de concentración y sueño durante el día.
Entonces, viendo los síntomas tanto oculares como no oculares, podemos decir que este síndrome causa tanto muchas alteraciones oculares, bien, como corporales. Actualmente, por ejemplo, a los pacientes que atiendo en la consulta, les envío un cuestionario que dejo aquí abajo, que es el link, donde pueden entrar a la página web y resolverlo, ¿bien? Donde este link es un cuestionario que nos puede determinar las características de las molestias diarias que tienen los pacientes. Rellenando cada ítem o cada pregunta del cuestionario, esto me va a dar un puntaje. Por ejemplo, les comentaba que ayer tenía un paciente que su trabajo es en los juegos virtuales, de la cual él pasa más o menos 14 horas jugando y 14 horas entrenando para este campeonato de juegos virtuales. Justo ayer él vino y tiene un puntaje, luego de responder este cuestionario, él tenía un puntaje de 42. Entonces, quiero decirles qué es lo que significa 42. Por ejemplo, un paciente que tiene unas características entre 10 y 12, un puntaje de 10 y 12, es un paciente que podemos decir que es un paciente normal, que no tiene características de un síndrome de fatiga ocular o no tiene características de un problema de ojo seco. Pero miren, este paciente tenía unas características de un puntaje de 42, de la cual se enfoca dentro de la categoría severa. ¿Me entienden? Entonces, este cuestionario nos puede ayudar para que el paciente nos pueda decir, tengo molestias cuando veo la televisión, tengo molestias cuando el sol veo directamente el sol, tengo molestias cuando estoy expuesto a corrientes de viento. Entonces, eso es lo que me cuenta, pero ¿cómo puedo cuantificarlo? A través de cuestionarios. Estos cuestionarios me llegan a un puntaje y este puntaje me puede decir a mí qué tratamiento específico es para cada paciente. Bien, dentro de este síndrome de la fatiga ocular, de lo que estamos pasando mundialmente ahora, ¿cuáles son los mecanismos que llevan a que yo padezca esta enfermedad? Por ejemplo, los mecanismos más frecuentes es la disminución del parpadeo. Se ha visto que una persona, cuando conversa directamente cara a cara, parpadeamos alrededor entre 20 a 22 veces por minuto. Bien, pero cuando fijamos la mirada, vamos a decir un libro, parpadeamos 5 veces por minuto. Cuando fijamos la mirada en una computadora o celular, esta frecuencia del parpadeo se disminuye a 5 a 4 veces por minuto. Entonces, la disminución del parpadeo, bien, es un factor típico y que nos está llevando a esta enfermedad que es la fatiga ocular. Otro mecanismo también que es frecuente es la evaporación, cuando la película lagrimal, la lágrima se evapora rápidamente. Por ejemplo, podemos ver en estos videos, no sé si pueden verlos, este paciente de aquí está parpadeando. Lo verde, lo que se nota verde es la lágrima. Ahora lo hacemos que no parpadee y vemos cómo poco a poco van apareciendo como zonas que ya se van despintando de lo verde. Zonas aquí. Bien, entonces este es un paciente que la película lagrimal se evapora rápido por una disminución del parpadeo y esto lo lleva a una fatiga ocular con defectos en la calidad visual. Aquí otro video muy similar al anterior paciente, donde aquí se ven muchas zonas, bien, donde la película lagrimal se va disminuyendo, se va evaporando. Perfecto. Ahora, generalmente, por ejemplo, lo más frecuente es que los pacientes vengan con ojo rojo, pero esta enfermedad es un poco engañosa, ya que puede ser que a veces no existe una correlación clínica con lo que vemos, con lo que nos dice el paciente. Por ejemplo, este ojo de la derecha es un ojo que está totalmente tranquilo, una esclera blanca, un ojo que no está rojo. Pero miren al paciente de abajo, es un paciente que está con dolor y molestias. Lo contrario, en la otra imagen superior derecha, vemos un ojo que está inflamado. Pero miren abajo, la paciente está tranquila. Entonces, quiero decir con esta diapositiva que a veces no existe una correlación entre lo que vemos con lo que el paciente siente y viceversa. A veces el paciente
vemos nosotros muchas alteraciones oculares, el ojo está rojo, un poco de queratitis, pero el paciente refiere que no tiene nada. Entonces, quiero decir con esta diapositiva que a veces no existe una correlación entre lo que vemos y lo que nos cuenta el paciente. Entonces, otra definición del síndrome visual informático es una afectación temporal. Esto es lo que les comentaba, es temporal. Habitualmente, si a los pacientes, se ha hecho un estudio que a los pacientes si los retiramos 4 semanas de los dispositivos electrónicos, estos pueden recobrar a su normalidad previo a utilizar los dispositivos electrónicos. Entonces, aquí se cumple el concepto que es algo temporal. Bien, cuando los ojos son sometidos a periodos prolongados e ininterrumpidos de tiempo. Lo que quiero decir también con esto es que ahora lo que está pasando es que las personas están utilizando la computadora, por ejemplo, 5 horas, pues ellos se van 5 horas de manera constante, sin descansar. Una de las alternativas para ello es que utilicen la computadora 40 minutos o 1 hora y hagan pausas de 20 segundos o 1 minuto, parpadeando mucho y mirando al infinito. Uno de los datos a mencionar es que más o menos el 90% de las personas que pasan más de 3 horas frente a dispositivos electrónicos están padeciendo este síndrome o esta enfermedad. Ahora, otra cosa que los pacientes cuando vienen a mi consulta no tenemos claro es que solamente ellos creen que la computadora es la laptop, pero también se considera computadora a la televisión, ya que son pantallas LCD, bien, o plasmas, y también se considera computadora a un dispositivo, a un smartphone, a un celular. Algunos datos para mencionar. Estos son datos bien hechos de encuestas, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, pero estos son datos pre-pandemia. Bien, se ha visto que esta enfermedad es más frecuente en mujeres, bien, es más frecuente más o menos entre el 75% de personas que utilizan un dispositivo electrónico o más, 2 dispositivos electrónicos o más. Quiere decir que utilizan el celular, utilizan la tablet y ven televisión. Pues si utilizan 3 dispositivos, tienen 75% de posibilidades de tener esta enfermedad. Y esto se reduce a si yo utilizo solamente un dispositivo. Una encuesta en Reino Unido determinó que los niños de 3 años de edad, bien, el 68% de ellos ya utilizaban la computadora y el 54%, bien, de ellos utilizaban la computadora de manera regular, por ejemplo, en las clases virtuales. Se ha visto más o menos que en Reino Unido utilizaban la computadora 4 horas por día, computadora, celular o televisión, y en Estados Unidos más de 5 horas. Lo que cabe recalcar en esto, que estos son datos pre-pandemia, sea estudios pilotos, están determinando que estos datos son ahora multiplicados por 2, por el incremento del uso y que ahora todo el mundo está habitualmente en la casa. Existe una regla lo que se llama la higiene ocular, una regla que se está usando actualmente que es el 20-20-20, tanto para aliviar el ojo seco, para aliviar los síntomas de la fatiga ocular. ¿Qué quiere decir esta regla? Que cada 20 minutos descansen los ojos 20 segundos, parpadeando mucho, mirando más o menos a 20 pies. ¿Qué son 20 pies? 6 metros. Entonces, esta regla se ha determinado que ayuda a disminuir los síntomas de la fatiga ocular. Esta regla puede funcionar tanto en niños como adultos. 20-20-20. El tratamiento de la fatiga ocular es algo que, por ejemplo, de cada 10 pacientes que estoy atendiendo ahora en la consulta, 7 de ellos son por fatiga ocular, por ojo seco, ojo rojo, bien, pero todos muy relacionados al aumento en la frecuencia de las actividades frente a las computadoras, también celulares. Entonces, el tratamiento está abocado ¿a qué? A que los pacientes se le debe corregir bien su defecto refractivo. Quiere decir esto, corregir bien la miopía, corregir bien la hipermetropía y corregir la presbicia, que es la dificultad para ver de cerca. Otro punto muy importante de ese tratamiento es manejar bien el ojo seco. Algo que se está usando mucho es que los pacientes
Ojo seco significa, para la mayoría, es utilizar una gotita, pero no es así, ya que el ojo seco es un mundo. Se utilizan gotas, si bien es cierto, pero utilizan gotas de diferente tipo, lubricantes, antiinflamatorios, antibióticos y una variedad y un juego entre ellos. Por lo tanto, el ojo seco no es solamente utilizar un lubricante ocular, son más cosas. Bien, y algo que se está siendo utilizado ahora es utilizar los filtros protectores. Aquí les voy a hacer una presentación de lo que son los filtros protectores, más o menos. Cuando nosotros, si nosotros salimos a la luz del sol, bien, tenemos un espectro de colores, de los rojos, de los amarillos, de los verdes, de los azules. Tenemos un espectro de colores. Pero cuando somos sometidos solamente a las pantallas LED o somos sometidos a los celulares, esto, en la distribución de los colores solamente se aboca a los azules. Cuando estamos aquí, bien, vemos todas las ondas refractivas de todos los colores. Este equilibrio hace que la fatiga ocular sea menor, pero cuando solamente se predispone un color sobre otros, esto sí, este desequilibrio, esa falta de equilibrio en la balanza, hace que llegue bien a un defecto visual o fatiga ocular. Por lo tanto, la luz azul emitido por los LEDs celulares o cualquier pantalla electrónica, bien, lleva a esta fatiga visual. La luz azul es una luz, bien, que es emitida por los dispositivos electrónicos, bien, que no la vemos nosotros, no la vemos, pero ¿cuál es su principal función? Que hace una mayor activación del ritmo circadiano. El ritmo circadiano me lleva a mí a decir al cerebro que es de día o es de noche, aumentar la presión arterial o no aumentar la presión arterial, estar alerta, estar en vigilia o dormir. Entonces, esta luz azul se ha relacionado directamente, bien, a una luz azul se ha relacionado directamente a un aumento de este ritmo circadiano. Por lo tanto, cuando yo estoy en un celular 7, 8 de la noche, yo le estoy engañando al cerebro que estoy de día. Entonces, cuando yo termino mis actividades 8, 9, 10 de la noche, el cerebro va a estar activo. Por lo tanto, esto me puede llevar a un insomnio. Otra cosa que cabe resaltar, que por ejemplo, para nosotros protegernos del sol, existen las cremas protectoras, los bloqueadores solares. Pero, ¿y qué hacemos con los ojos? A los ojos no le podemos poner cremas, pero sí le podemos poner filtros de protección azul. Actualmente se está usando esto. Lentes con filtros de protección azul que me protegen contra los dispositivos electrónicos. Si bien es cierto, existen en la literatura, actualmente existen una discusión a ver si esta luz azul protege o no protege, a ver si este filtro azul protege o no protege de la fatiga visual. Bien, una teoría dice que sí, otra teoría dice que no. Pero lo que estoy usando habitualmente son esos filtros azules y los pacientes se están quejando un poco menos de la fatiga, del ojo rojo, de la picazón, del escozor ocular. Entonces, por la experiencia que me lleva, es que yo sí estoy recomendando esos filtros con protección de luz contra la luz azul. Ahora, y por último, quiero mencionar que lo más importante para evitar este síndrome visual informático o este cansancio visual es corregir el error refractivo, que mi recomendación es que lo haga un oftalmólogo, especialmente en niños. Hay que corregir el defecto de acomodación, hay que mejorar lo que son las alteraciones palpebrales, decir al paciente, enseñarle al paciente bien cómo parpadear, pautarle al paciente cómo parpadear, aunque parezca un poco tonto. Bien, disminuir la excesiva exposición a la luz intensa. Otra cosa es disminuir la frecuencia de exposición a pantallas pequeñas o mantener mucho tiempo mirando pantallas pequeñas, llámese los celulares. Bien, y por último, utilizar una distancia adecuada frente a los monitores. Bien, entonces se ha determinado más o menos que una distancia entre un celular y los ojos debe ser entre 30 a 40 centímetros como mínimo. Entre la persona y su monitor debe tener una distancia entre 50 y 70 centímetros como mínimo. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos pueden ayudar a evitar lo que es la fatiga ocular. No sé, señor Yuri,
con esto doy finalizado mi exposición y estoy muy presto a responder sus preguntas. Estaba dando esta exposición, estamos recibiendo algunas consultas vía WhatsApp de nuestros televidentes, y una primera inquietud que tienen algunos es: ¿cuál es el nivel adecuado de iluminación que debe haber en una habitación cuando una persona está frente a su computador? En realidad, el nivel de iluminación es muy subjetivo, ¿bien? Ya que, por ejemplo, lo más importante es que si yo estoy leyendo algo o si estoy con un dispositivo electrónico, ¿bien? La orientación de la entrada de la luz debe ser directa, ¿bien? No debo estar de espalda a la fuente de luz. Ese es un factor importante. Otra cosa muy importante y que está pasando ahora es que los pacientes utilizan el celular por la noche con un brillo intenso y con la luz apagada. Entonces, esa fuente de luz intenso, el aumento de la exposición, esa luz azul que habíamos mencionado, bien, hace lo que lleva a ojo seco, fatiga ocular, cansancio visual y defectos de la acomodación. Respondiendo directamente ese concepto, cuánto de luz necesito, lo más importante es que la fuente de luz esté directamente iluminando el lugar donde se están dirigiendo mis ojos. Pero no le puedo determinar 1, 10, 20 o 1000, porque no existe una cuantificación. Lo más importante es la posición y la orientación de la luz hacia el lugar donde yo esté leyendo. Ahora, ¿usted recomienda estos lentes especiales para filtrar la luz azul? ¿Esto puede provocar resequedad en el ojo? En realidad, lo que pasa con estos filtros azules, cabe mencionar que filtro azul significa que el lente es transparente, no es azul. El lente es transparente, solamente que la luna tiene un filtro azul. Solamente eso. 2. Se ha determinado que este filtro azul disminuye la fatiga ocular en diversos estudios. Hay estudios que han dicho que no existe una evidencia completamente suficiente para indicarlo. Punto número 1. Punto número 2. Yo estoy indicando estos filtros azules en los pacientes que tengo en la consulta. Luego los veo en 1 mes y 2 meses y estos están refiriendo que disminuye su cansancio visual. Se sienten mejores. Respondiendo directamente a eso, puedo decir que 1, sí existe evidencia científica que los pueda sustentar, y 2, sí los indico. Ahora, ¿es recomendable tener un protector en la pantalla del computador para evitar la fatiga, el cansancio visual? ¿Usted nos explicaba? Antiguamente los monitores se utilizaban con un filtro que era más o menos como marrón. Claro. Marrón o bien, se determinó que esos protectores, bien, no disminuían adecuadamente la fatiga ocular, razón por la cual en la actualidad casi ya nadie los utiliza o no se ve en ninguna oficina. Entonces, no hay evidencia científica que esos protectores en las pantallas disminuyan esta fatiga ocular, pero sí existe evidencia de que los filtros azules disminuyen la fatiga ocular. Ahora, los celulares actualmente tienen estas características. Al celular se le busca, a un Samsung o un iPhone, se le busca y tienen eso, dice ahí, filtro azul. Inmediatamente la pantalla cambia a un color más tenue. Esa es una manera también de proteger sus ojos si es que no quiero utilizar un lente con filtro azul. ¿Quiénes son los más vulnerables a esta fatiga ocular, a este cansancio visual? Los niños, los adolescentes, las personas mayores que hacen trabajo remoto. ¿Quiénes son los más vulnerables? Hay dos respuestas. Primera respuesta. Antes de la pandemia eran las personas bien sometidas a más de 3 a 4 horas en la computadora. Bien, una secretaria, un oficinista. Pero actualmente
después del 15 de marzo, vamos a decir 15 de marzo en Perú, son todos, ya que los niños tienen clases virtuales, los trabajadores tienen trabajo remoto, bien, los niños son sometidos más o menos entre más de 4 horas de forma continua a la computadora. Entonces, si decimos quiénes son, la respuesta es todos, por clases remotas o trabajo remoto. ¿Cuál es el tiempo promedio que debemos utilizar para no tener esta fatiga ocular cuando estemos frente a un computador? Más que tener un tiempo promedio, bien, algo que yo puedo estar en la computadora 10 horas trabajando. Y, por ejemplo, ayer tenía el paciente que trabaja, su trabajo eran los juegos virtuales. Ese es su trabajo. Y él paraba 14 horas frente a la computadora. Pues yo no debo retirarlo de su trabajo porque es su trabajo. Entonces, lo que yo le recomendaba era que tome pausas, que no, que 1, 2, 3 horas de manera continua, no. Hacer 40 minutos, descansar 2 minutos, 40 minutos, descansar 2 minutos, y así, y así. Obviamente que también debe ser ayudado con gotas, bien, con ejercicios de parpadeo, mirar al infinito, más o menos a 6 metros. Entonces, es todo un conjunto de acciones que yo puedo hacer para evitar. Pero no existe un tiempo. Muchas veces las mamás me preguntan, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que pueden permanecer máximo? Pues no existe un tiempo máximo. Es lo que toleren los ojos. Y lo más importante es hacer pausas y parpadeo. Ahora, hay quienes, por ejemplo, cuando sienten ese cansancio, lo primero que hacen es frotarse los ojos o lavarse la cara, en la creencia de que eso puede de alguna manera aliviar el cansancio. ¿Esto es verdad o no? Es una verdad parcial, ya que, por ejemplo, si el ojo seco causa picor, el ojo seco causa visión borrosa, dolores de cabeza y muchos síntomas. Bien, si a mí me pica el ojo, pues yo me echo un poco de agua, pero las mejorías después de echarse un poco de agua son muy temporales. ¿Quiere decir eso cuánto? 1 minuto, porque se seca, bien, y nuevamente empiezan los síntomas, motivo por la cual esos pacientes deben utilizar lubricantes oculares, o lo que yo les digo, cicatrizantes oculares. No es cualquiera, no es solamente ir a la farmacia y pedir, dame una gota, una lágrima artificial, no. Cada gota es específica para el tipo de ojo seco o el tipo o el padecimiento que tiene el paciente. Bien, por lo tanto, echarse agua solamente va a mejorar la sintomatología, bien, en alrededor de 5 minutos o 1 minuto. Es algo muy, muy temporal. Muy bien. Otra pregunta que me llega al WhatsApp es, las personas que están 14 horas y tienen lentes con protección de luz azul, ¿se están protegiendo de alguna manera con los lentes que están dando? Es una protección parcial. El tratamiento, bien, el tratamiento es corregir si tiene miopía, corregir si tiene presbicia, corregir si tiene hipermetropía, utilizar gotas, mejorar el parpadeo y uno de esos utilizar los lentes. Pero vemos que hemos mencionado varias cosas, solamente uno de manera aislada no funciona. Entonces, esa es una interrelación de factores. Mejorar el parpadeo, utilizar gotas, corregir el defecto refractivo y utilizar los lentes con filtro azul. Bien, o sea, es un conjunto de acciones. Las personas que presentan estos síntomas de las que usted nos hablaba, que sienten esta fatiga ocular, este cansancio visual, ¿con qué frecuencia cree usted que deben acudir a un médico especialista, a un oculista en este caso, a un oftalmólogo? Como le mencionaba, de cada 10 pacientes que estoy teniendo en la consulta, 7 de ellos son relacionados con esos problemas. Entonces, lo más importante es determinar si estos pacientes ya tenían un error refractivo, de las más frecuentes, la miopía y el astigmatismo.
Si este paciente tiene miopía, astigmatismo y es recién diagnosticado o recién se ha dado cuenta por este problema de estar mucho tiempo frente a una computadora, debe ser revisados al menos entre 6 meses o cada año. Es decir, cada 6 meses habría que ir a un médico especialista para Como un segunda diagnóstico, visita, para una evaluación, como segunda visita sí. Luego de ello, anualmente. anualmente. Es lo indicado. Muy bien. Por su experiencia que usted tiene, doctor Shaw Ramos, ¿cuál es la patología más común que usted ha logrado detectar en sus pacientes cuando presentan este tipo de cansancio visual, de fatiga ocular? Dos cosas son muy frecuentes. Ojo rojo, visión borrosa. De los síntomas oculares y de los síntomas no oculares, dolor de cabeza, dolor de cuello. Muy frecuente. ¿Y cuáles son los problemas mayores de los que hay que tener más cuidado o en todo caso habría que prevenirlos para que no presentemos este tipo de enfermedades Una de las cosas a que consecuencia de la fatiga? una de las cosas que esta fatiga ocular nos lleva es al ojo seco. El ojo seco tiene diferentes grados de severidad, leves, moderadas y severas. Le cuento una de las severas. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes con ojo seco severo, ¿bien? Que tienen que utilizar gotas cada hora, ¿bien? Tienen que utilizar pomadas cada 3 horas. Tienen que estar de manera continua utilizando protectores faciales. No pueden estar expuestos a dispositivos electrónicos. No pueden salir a la calle porque tienen mucha fotofobia. El sol les molesta mucho. Entonces, quiero decir esto, que el ojo seco es una patología, bien, que lleva a síntomas tanto leves, que pueden calmar con gotas, con una gota, pero también hay un espectro de eso que puede ser severo, que el paciente es tan incapacitante que los pacientes a veces tienen que renunciar al trabajo, económicamente gastar mucho en medicinas, acudir mucho a los oftalmólogos. Incluso el ojo seco severo puede llevar a las cirugías. Ahora, estas patologías que produce la fatiga ocular, ¿es frecuente en los niños, doctor? ¿Usted tiene pacientes niños? Entonces, le había mencionado de que de cada diez, 7 pacientes tengo ahora con fatiga ocular. De esos 7, al menos 4 o 3 son niños. Pero Más ¿qué de la pasa con los mitad. niños? ¿Qué pasa con los niños? Los niños generalmente, bien, no tienen idea de lo que es escozor, picazón. Lo que hacen los niños, bien, es acercarse a los objetos porque ven mal. Bien, los ojos a veces se le ponen rojos. Bien, a veces confunden las letras o en las clases virtuales no van bien, bien, y tratan de evitar las pantallas. Entonces, este síndrome, esta enfermedad, está siendo muy frecuente en los niños por el aumento en la cantidad del número de horas de manera continua. Sí está siendo frecuente en niños. Ahora, ¿qué recomendación usted le puede dar a los padres de familia que por desconocimiento, por ignorancia, no se están percatando de que sus hijos pueden ir presentando este tipo de patologías? ¿De qué manera, en todo caso, usted los puede ayudar a ellos a que se den cuenta y puedan prevenir que están frente a este tipo de patologías que, pese a ser comunes, los padres a veces no se percatan, no se dan cuenta? Lo que pasa es que existe un Plan Nacional de Salud Visual. En este plan de salud visual ya existe que los niños deben ser vistos a partir del año. Al año deben ser vistos, a los 2 años deben ser vistos, a los 5 años deben ser vistos.
Es muy frecuente que los niños solamente acudan al oftalmólogo cuando los papás noten que no ve bien, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que los niños deben ser vistos al año, a los 2 años, y en función a ello hacer las citas. Bien, Muy bien. mi recomendación es que los niños deben, ahora con esta exposición a las computadoras, deben acudir al oftalmólogo como primera revisión. Muy bien. Como usted comprenderá, nuestros televidentes están un poco, o diríamos, muy interesados en poder contactarlos a usted, doctor Ramos. ¿Hay alguna forma de poder contactarse con usted? A lo mejor sin comprometerlo, por supuesto, un teléfono donde usted puede recibir consultas, alguna dirección a la que tendrían que acudir los padres de familia, las personas que nos están viendo. Quiero aprovecharle esta invitación que me ha hecho el Club de Leones de Nazca y quiero decir que es la segunda vez que iremos a Nazca. La primera vez que fuimos a Nazca fue el 19 de septiembre, si mal no recuerdo, donde tuvimos una buena acogida y ahora hemos programado otra consulta oftalmológica. No le decimos campaña porque queremos ir a Nazca de manera regular. No queremos hacer campañas, queremos ir a Nazca de manera regular. Entonces, el próximo 24 de octubre, 24 y 25 de octubre, estaremos pasando consulta oftalmológica en el Policlínico San Pablo, bien, de Nazca, donde esperamos cubrir sus expectativas y también tratar de ayudar a los pacientes en esta enfermedad que es la fatiga ocular, que aunque parezca banal, bien, lleva a muchas molestias en los pacientes. Y como mencionaba en una diapositiva, a veces no existe una correlación entre lo que ve el paciente o lo que ve el médico y lo que dice el paciente. Y a veces son pacientes un poco comprendidos, poco comprendidos. Muy bien. Entonces, usted va a estar en Nazca el día 24 y 25 de octubre, ¿verdad? Inicialmente habíamos puesto la consulta el día 24, bien, y como nos están agendando citas, tenemos la oportunidad de ampliarlo al día 25. Lo mismo pasó en septiembre. Pusimos un día, el viernes, y tuvimos que ir el jueves, viernes, sábado y lunes. Entonces, cualquier cosa para ayudarlos a ustedes. ¿Ah? Muy bien. ¿En qué horario? Se están agendando las citas. No sé si puedo proporcionar el número de teléfono. Sí, claro. Sí, es 924-871-839, que es para agendar las citas, para mantener un orden y que los pacientes vayan en un horario para evitar aglomeraciones y evitar ese problema mundial que es la pandemia. Muy bien. Yo le agradezco sinceramente por esta gentileza, por la deferencia que usted ha tenido esta noche para con nosotros, a nombre de la presidenta del Club de Leones San Francisco de Asís de Nazca, Carmen Rosa Romucho Ramírez. Muchas gracias por esa generosidad que ha tenido usted de poder compartir estas experiencias con nuestros televidentes y ojalá tengamos oportunidad de conversar nuevamente sobre otro tema, que se nos quedan algunas preguntas, doctor, pero usted comprenderá que el tiempo en televisión resulta a veces muy tirano. Así es que gracias por atendernos y hasta una próxima oportunidad. A usted, señor Yuri, muchas gracias por esta acogida. Un abrazo, un fuerte abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, de esta manera estamos llegando nosotros a la parte final del programa. Hemos dedicado íntegramente este espacio a el Club de Leones San Francisco de Asís de Nazca, que dirige muy acertadamente Carmen Rosa Romucho Ramírez, para compartir el trabajo que está haciendo esta importante institución de servicio a toda la comunidad. Así es que nos pedimos, gracias por la sintonía, nos encontramos en nuestra próxima edición. Gracias. Permiso.